A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? Muy bienvenidos amigos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Un programa que se transmite desde Punta del Este, Uruguay, para toda la cadena ECO, 228 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Queremos dar la bienvenida a una nueva emisora que se suma a esta cadena. Estamos hablando de Radio 100.1 FM de la ciudad de Vallenar, tercera región de Atacama, en Chile. Le damos la bienvenida a los amigos de Chile y también saludamos desde aquí a su propietario, Orlando Álamos. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Y ahora sí, vamos con Laura Ribeiro a los titulares de hoy. Adelante, Laura. Una vacuna para las abejas contra el apocalipsis de los insectos. ¿Por qué pusieron bloques de hielo en Londres? Esta intervención se dio después de que la revista Nature publicara un alarmante estudio sobre el cambio climático. Los humanos podrían estar retrocediendo el reloj climático 50 millones de años. Bien, señoras y señores, vamos ahora al desarrollo de la primera noticia de hoy con Laura Ribeiro. Una vacuna para las abejas contra el apocalipsis de los insectos. Científicos creen haber descubierto en Finlandia la primera vacuna en el mundo para proteger a las abejas y evitar el desplome de la población de estos insectos, lo que podría causar una crisis alimentaria mundial. Las abejas contribuyen en efecto a la polinización del 90% de los principales cultivos en el mundo. Pero en los últimos años, estos preciosos insectos han sido diezmados por el síndrome del desplome de las colonias de abejas, un misterioso mal. Se acusa de provocarlo los ácaros, los pesticidas, los virus o los champiñones, e incluso a una mezcla de varios de estos factores. Según la ONU, más del 40% de los polinizadores invertebrados, en particular las abejas y las mariposas, están amenazados de extinción. Su vertiginoso declive podría, según los científicos, generar un alza de los precios de los alimentos y un riesgo de penurias. Nuevamente la noticia de la muerte de los polinizadores aparece porque realmente es algo importante y grave para toda la humanidad. En esta noticia vemos cómo se está trabajando en el asunto. Nosotros sabíamos desde hace por lo menos 8 o 9 años se está trabajando muy fuertemente a nivel científico en este problema llamado colapso de las colonias. Problema por el cual aquí dice el 40% de los polinizadores están en riesgo o en peligro. En realidad es bastante más que el 40% de lo que está en peligro. Y esta noticia dice que se ha logrado una vacuna que podría estar ayudando a este problema. Una vacuna que, si funciona, felizmente podría estar ayudando a que no desaparezcan principalmente las abejas, que son los polinizadores más importantes del planeta. Si es una solución o no, es discutible, porque obviamente la solución sería mejor no tener que darles ninguna vacuna, obviamente, y evitar que les pase todo esto. Pero como todavía no se sabe qué es lo que provoca este colapso de las colonias, todavía se está en estudio con todo esto, increíblemente, hace más de 10 años y no se sabe qué es lo que lo provoca. Entonces, bueno, una buena medida es esto, de encontrar una vacuna que podría estar ayudando a fortificar la salud de las abejas para estar prevenidas frente a lo que está provocando este colapso. Es importante porque las abejas y los demás polinizadores son responsables de más del 70% de los alimentos que consumimos los seres humanos y también los animales.
Entonces, el hecho de que la abeja perezca significa un gran hambre global. La noticia dice que pueden subir los alimentos, y sí, claro que sí, porque solamente algunos alimentos no necesitan de la polinización y son muy pocos, y estos alimentos subirían mucho de precio. Y justamente lo que dice la noticia, de que en el caso de que desaparezcan los insectos polinizadores, podríamos estar enfrente de una enorme suba de los precios de los alimentos, es lo que comentábamos, dice la Biblia, las Sagradas Escrituras en el libro Apocalipsis. Si uno abre en Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y 6, va a ver que habla justamente de esto, ¿no? De que el valor de algunos alimentos, que serían los que quedarían, estaría subiendo de precio. Voy a leer brevemente uno de los párrafos, que es justamente el que habla de esto. Dice: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite y el vino. Fíjense que habla de que no se dañe el aceite y el vino, y justamente tanto la oliva como la vid son 2 plantas que no necesitan la polinización de ningún insecto, porque una se poliniza a sí mismo y la otra se poliniza con el viento. Y también habla de la cebada y el trigo, que tampoco necesitan la polinización de la abeja. Y un dato interesante que da es que está comparándolo con un denario, que era la moneda de la época, y un denario en aquel entonces representaba el salario de un jornalero, que hoy lo podemos comparar a $50, $60. Imagínense que dice que 2 libras de trigo valdrían ese valor, $50, y 6 libras de cebada valdrían también un denario, que serían $50 o $60. Imagínense cómo se dispararían los precios de los pocos alimentos que quedan en la tierra. Y por eso consideramos que es súper importante atender este problema del colapso de las colonias, porque el día que caiga la última abeja a tierra, y lo hemos dicho varias veces en este programa, realmente ya no hay vuelta atrás. Vamos a padecer un hambre que nunca hubo en la historia de la humanidad ni volverá a haber. Un hambre increíble. En un mundo superpoblado como hoy, con 7.000 millones de personas, imagínense en lo que puede llegar a pasar. Es importante tratar de salvar a las abejas y a todos los polinizadores antes de que caiga la última abeja a tierra. Es muy importante. Por eso volvemos a insistir con este tema. Es importante que los gobernantes de todas las naciones tomen este tema como algo grave y serio, porque así lo es. Si el mundo cambia totalmente, radicalmente sin la abeja, al punto que nos quedarían solamente un 30% de alimentos para 7.000 millones de personas, los problemas se multiplicarían enormemente, imagínense. Por eso creemos que hoy, que todavía hay tiempo de solucionar esto, todos pongamos de nosotros para tratar de evitarlo. Hoy todavía existen todavía, no ha desaparecido la abeja, no ha desaparecido los demás polinizadores, pero entiendan que ya hay muchas especies que han desaparecido por causa de la obra del hombre. De muchas nos enteramos y de otras ni siquiera nos hemos enterado, debido a que ni siquiera llegamos a conocer esas especies que ya desaparecieron. Por eso es importante, no estamos hablando de algo futurista, no estamos hablando algo que va a suceder dentro de 100 años, no, ya está sucediendo ahora, desde hace más de 10 años, y los científicos que estudian el problema realmente están temblando, porque si llega a pasar esto, realmente es un problema casi imposible de solucionar. El ser humano no tiene tecnología hoy para suplantar a los insectos polinizadores. Y esto sería, como decíamos, un gran hambre global como nunca lo hubo en la historia. Estás escuchando una producción de la Fundación Códigos para concientizarnos. ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción del investigador Luis Ceguesa. Seguimos con la transmisión de ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, en el punto más alto de Punta del Este, para toda la cadena ECO. Hoy ya son 228 emisoras en 16 países. Esto es ¿Por qué lo hiciste? Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa.
Vamos a escuchar algunas de las emisoras que integran esta cadena con Majo López. Radios de Uruguay, 1410 AM Libre Montevideo, Radio Libre 89.7 Montevideo, Brava FM de Punta del Este, Radio RBC Piriápolis, FM Onda Marina Rocha, Ozono FM Salto, Radio Comunidad de San José, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata, San José, CXC 228 Ruta FM 93.5 San José, Radio Nueva Albesia 1490 Colonia, FM Libre 100.1 Tupambaé Cerro Largo, FM Infinito 102.3 Las Piedras Canelones, Radio General Artigas Toledo Canelones, Radio Ciudad 89.9 FM Ciudad del Plata San José, CW 137 AM 1370 Radio San Javier Río Negro. Bien, gracias Majo, y vamos ahora al desarrollo de la segunda noticia de hoy, con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. ¿Por qué pusieron bloques de hielo en Londres? Esta intervención se dio después de que la revista Nature publicara un alarmante estudio sobre el cambio climático. Las personas que caminaron por las calles de Londres, específicamente por la puerta del Tate Modern, se encontraron con 24 bloques de hielo. ¿De dónde salieron? ¿Qué hacían ahí? Se trata de una intervención artística de Olafur Eliasson y Monique Rosin, titulada Ice Watch. El objetivo de esta obra es crear conciencia sobre lo que acontece en el mundo por el cambio climático. Las piezas de hielo fueron llevadas desde el fiordo Nuuk Kangerglua de Groenlandia, luego de que una gran capa se desprendiera. Londinenses y turistas podrán ver cómo se derriten. La obra se da días después de que la revista Nature publicara un estudio sobre Groenlandia. La capa de hielo de este lugar se está desprendiendo a un ritmo alarmante y todo el mundo estaría en riesgo. Si los desprendimientos continuaran a este ritmo, los mares podrían elevarse unos 7 metros. De esta manera, ciudades costeras como Buenos Aires podrían inundarse. Hablábamos en el programa anterior del gran problema de la subida de las aguas y vuelve a aparecer otra noticia con este tema tan importante también. Está bien, es una forma de llamar la atención esto que han hecho, como una especie de publicidad, porque realmente parece que la humanidad estuviera durmiendo, o sea, es algo increíble. O sea, se nos está avisando desde hace años del problema de las emisiones de gases. Continuamos emitiendo gases. Se nos está avisando que se están derritiendo los polos y los glaciares. Continuamos con el efecto invernadero. Se nos está avisando que se mueren las abejas y los insectos polinizadores y va a traer un hambre global. Siguen poniendo pesticidas por todos lados. Entonces, está bien que se hagan este tipo de acciones publicitarias porque de repente así puede ser que se despierta alguno. Y si ese alguno que se despierta tiene poder de ayudar, que por favor lo haga. Si suben 7 metros el nivel del mar, que es algo bastante benévolo, ¿no? Porque los cálculos dan mucho más que 7 metros, ya es un problema enorme para muchas ciudades costeras del planeta, no solamente Buenos Aires. Imagínense en Bangladesh, imagínense en New York, imagínense en Cancún, imagínense en Punta del Este mismo. 7 metros sobre el nivel del mar es un problema enorme. Y eso no es algo que va a suceder en el año 2150, no. Ya está subiendo. Ya han subido como 40 centímetros el nivel del mar y ya se está notando. La gente que está trabajando en el mar lo ve continuamente. Cualquier persona que trabaje en un parador en una playa o que viva en el frente al mar se tiene que dar cuenta que cada vez que hay vientos, el mar se viene mucho más para acá. Entonces, si el mar está avanzando es porque hay más caudal de agua. Y si hay más caudal de agua, por algo será. Y si se están derritiendo los polos a pasos agigantados, también es por algo. Nosotros hemos explicado muchas veces que el problema no está solamente radicado en la emisión de gases y el efecto invernadero, sino también en el debilitamiento de la capa de ozono, que, como saben, como ya lo hemos dicho muchas veces, es el principal reservorio de oxígeno que tiene el planeta y al consumirlo a gran escala con los motores de los vehículos, con los motores de los automóviles, se está debilitando y hace que entren rayos solares mucho más fuertes, sobre todo en los lugares donde ya casi ozono no hay, imagínense,
y esto acelera el derretimiento de los polos, obviamente, porque los polos, no se olviden que son una especie de espejo natural. Al irse achicando, los rayos del sol entran directamente en el agua se calienta, trabaja justamente a los polos desde abajo y así es que se van partiendo los témpanos que vemos, porque obviamente se parten por su propio peso al debilitarse la capa desde abajo. Pero hay otro problema más que también es importante, que está provocando el derretimiento de los polos, que es el escape de gas metano, que también es debido justamente al calentamiento de las aguas. Es un gas que estaba encerrado en hidratos debajo del fondo del mar, y al derretirse ese hidrato, justamente se derrite por el calentamiento del agua, permite que escape gas metano crudo, y este gas metano crudo acelera el proceso de calentamiento global, porque este gas, como agente de calentamiento, es 23 veces más potente que el CO2. Entonces tenemos una reacción en cadena, un efecto dominó inevitable. Por un lado, los gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global. Por otro lado, el consumo brutal de oxígeno de los 2.000 millones de motores de combustión que hay en los automóviles, que consumen miles de millones de litros diarios de oxígeno puro y debilita la capa de ozono, que es justamente la que regula la fuerza de los rayos solares. Y por otro lado tenemos los escapes de gas de metano que comenzaron. En el 2009 comenzaron los escapes en el Polo Norte y en el 2011 en el Polo Sur. Quiere decir que los polos realmente están en un proceso de derretimiento, pero en aceleración. Y muy pronto, desgraciadamente, veremos cómo el nivel del agua sube y nadie lo va a poder parar. La única forma de frenar todo esto es cambiando la tecnología del transporte por tecnología eléctrica. No voy a ahondar en esto porque lo hemos hablado muchas veces, pero el punto clave está ahí, porque el transporte es responsable en un 70% de todo el daño de calentamiento global y de cambio climático. Ideas que cambiarán el mundo. En 1982, Harry Gray, un científico del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos, descubrió que los electrones se filtraban a través de las proteínas gracias a unas moléculas híbridas denominadas metaloproteínas que absorbían la radiación solar. Gray y un grupo de investigadores buscan crear baterías microscópicas con óxidos de metal en un extremo y con silicio en el otro, implantadas en las membranas de las células vegetales, para que absorban la radiación y generen hidrógeno. De este modo, procuran desarrollar un generador de energía casi infinitamente renovable. Todo el énfasis de nuestro trabajo es dar con moléculas o materiales que sean muy robustos y que duren mucho tiempo en las plantas de combustibles solares, indicó Gray. La Fundación Códigos continúa presentando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. ¿Por qué lo hiciste? Antes de ir a la tercera noticia, quiero hacerles una invitación. Los invito en Punta del Este a visitar el Hotel Seaside, que es uno de los hoteles más hermosos, uno de los hoteles boutique más hermosos de Punta del Este, y que visiten su espacio gastronómico, realmente muy pero muy bueno. Esa era la invitación y ahora sí, vamos con Laura Ribeiro a la tercera noticia de hoy. Los humanos podrían estar retrocediendo el reloj climático 50 millones de años. El clima en 2150 podría compararse con el Eoceno, una época geológica de la Tierra, la segunda del periodo Paleógeno en la era Cenozoica. Un grupo de científicos ha determinado que la humanidad está revirtiendo una tendencia de enfriamiento planetario a largo plazo que se remonta al menos 50 millones de años, según un estudio publicado días atrás en la revista especializada PNAS. Nos estamos moviendo hacia cambios muy dramáticos en un marco de tiempo extremadamente rápido, revirtiendo una tendencia de enfriamiento planetario en cuestión de siglos, advirtió uno de los autores del informe, Jack Williams, de la Universidad de Wisconsin-Madison. De acuerdo a sus proyecciones, se espera que para 2030 el clima de la Tierra se asemeje al del Plioceno medio, que se remonta a más de 3 millones de años en el tiempo geológico.
Asimismo, sin reducciones en nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, los climas de la Tierra en 2150 podrían compararse con el Eoceno cálido, una época casi sin hielo que caracterizó al mundo hace 50 millones de años. El nuevo estudio se basa en el trabajo que Williams y sus colegas publicaron por primera vez en 2007, que se comparó las proyecciones climáticas futuras con los datos climáticos históricos de principios del siglo XX. Durante el Eoceno, los continentes de la Tierra se agruparon y las temperaturas globales promediaron unos 13 grados Celsius más que en la actualidad. Los dinosaurios se habían extinguido recientemente y los primeros mamíferos como las ballenas y los caballos ancestrales se estaban extendiendo por todo el mundo. El Ártico estaba ocupado por bosques pantanosos como los que se encuentran hoy en el sur del país. En el Plioceno, América del Norte y del Sur se unieron tectónicamente, el clima era árido y se formó el Himalaya, entre otros hitos. En esa época, las temperaturas fueron entre 1,8 a 3,6 grados Celsius, más altas que las de hoy en día. Y sí, evidentemente estamos haciendo cambios enormes en la estructura planetaria, sobre todo la estructura atmosférica. Fíjense en lo que dice la noticia, ¿no? Que ya para el 2030 estaríamos con unos cambios muy grandes en cuanto a la temperatura de la Tierra. Y habla también de lo que puede pasar más adelante. Pero lo importante de esta noticia, que creo que vale la pena resaltar, es tener en cuenta que si bien la Tierra siempre sufrió cambios, desde hace miles o millones de años, cambios de todo tipo, eso fue con un proceso natural, con un tiempo lógico, que permitió a las especies adaptarse a tales cambios. Pero lo que está haciendo hoy el ser humano es esos mismos cambios de una manera muy vertiginosa que no da tiempo a ninguna especie a poder adaptarse. Y ahí es donde está el peligro. Porque si no nos podemos adaptar, no nosotros, toda la diversidad de vida del planeta, si no se puede adaptar, evidentemente esto va a ser un caos. Y va a ser así porque evidentemente en tan corto plazo no hay posible adaptación. Fíjense en que estamos hablando de que esto está sucediendo en el planeta, todos estos cambios que nosotros estamos haciendo, que en otro tiempo fueron en millones de años, nosotros solamente lo estamos haciendo en apenas un siglo y algo. En 120 años hicimos una transformación tremenda en el planeta. Todos ustedes pueden recordar que en los años 70 los mapas mostraban un polo norte que tocaba los continentes. Hoy, si ustedes pueden verlo en Google Maps o en Google Earth, van a ver que el polo norte es apenas una isla y todo alrededor hay agua. Ese cambio podría haber sucedido naturalmente en millones de años, pero nosotros, los seres humanos, el virus de este planeta, lo hicimos en apenas unas décadas. Y ese es el peligro. No estamos dando tiempo ni a la diversidad de especies a adaptarse, ni tampoco al planeta a sanearse de todo el mal que hacemos. Señoras y señores, una vez más la Fundación Códigos cumple con este intento de tratar de despertar a toda la gente y darle la importancia que merecen todos estos temas, porque de estos temas depende la vida, no solamente nuestra, sino de todas las especies. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer, como siempre, a Daniel Hogar, máxima variedad, siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que integran el equipo de Por qué lo hiciste, a Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y, por supuesto, agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau.
Hasta aquí te presentamos Por qué lo hiciste, desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.